Tal como le expliqué al primero medio E, que es mi curso titular, y a todos los otros primeros, que son los cursos a los que yo les hago apoyo, se va a hacer un control semanal que es con nota acumulativa. Para obtener la pauta de corrección de ese control vamos a tratar de no ocupar clases, sino que se van a hacer videos como este, donde va a estar explicado paso a paso cómo se hace el control, es decir, su pauta de corrección. En este caso estamos revisando la pauta de corrección del control 1, tanto la forma A como la forma B. Recuerden que los chicos, tal como habíamos hablado en la clase de matemática, los controles semanales que son de tipo acumulativo para primero y segundo medio van a ser aplicados una vez por semana, y transcurridas 2 semanas desde su aplicación voy a hacer un video indicando la pauta de corrección. En este caso estamos hablando de la pauta de corrección del control número 1, específicamente forma A. En el primer ítem 1, letra A, específicamente, primero en términos generales, nos piden identificar si el número en cuestión pertenece o no pertenece al conjunto numérico. Por ejemplo, aquí nos dicen, letra A, 12,5. ¿Pertenece o no pertenece a los naturales? Nos dejaron ese espacio para escribir. Por lo tanto, debemos recordar quiénes son los números naturales. Los números naturales dijimos que habían sido el primer conjunto numérico en términos históricos y correspondía a un conjunto que permitía contar. Por lo tanto, sus elementos eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. No existía la menor idea de los decimales, de los pedazos de un número, nada. Y tampoco de hecho existía la idea del cero. Cuando yo no tenía nada, simplemente decía nada. No existía el número 0 como número. Por lo tanto, al mirar el 12,5 debemos reconocer que estamos hablando de un número decimal. Y un número decimal no pertenece al conjunto de los números enteros, perdón, de los números naturales. Por lo tanto, aquí vamos a poner una E que simboliza pertenece y la vamos a tachar. Y con eso vamos a estar diciendo no pertenece. Si vamos a la letra B, dice 12, nos preguntan si pertenece o no pertenece al conjunto Z. El conjunto Z es el conjunto de los números enteros, bastante más avanzado en la historia. Primero vinieron los naturales, después vinieron los cardinales, que son los naturales con el 0, que a veces se simboliza con una N y un asterisco, o con una N y un 0 abajito. Y después aparecieron los enteros, que son los cardinales, es decir, 0, 1, 2, 3, etcétera, pero con el reflejo del lado negativo, es decir, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, así hacia el infinito. Por lo tanto, si miramos a 12, decimos, a ver, primero que nada, 12 es un natural, es un cardinal, obligatoriamente es un entero. De hecho, si somos más estrictos o ponemos más zoom, nos podemos dar cuenta que este 12 es un más 12. Lo que pasa es que muchas veces omitimos el signo más cuando no está realizando una operación. En este caso sería el signo que únicamente le pertenece al 12, que está a su izquierda. Y tenemos que el 12, por lo tanto, pertenece a los enteros. Ya. Chicos, ahora la letra C nos dice menos 7, ¿pertenece a los enteros o pertenece a Z? Por el mismo raciocinio que establecimos anteriormente, menos 7 cumple todas las condiciones para ser un entero. Primero que nada, es un número negativo, por lo que no puede ser ni natural ni cardinal. Y segundo, es un número que si lo miramos sin signo, sí es cardinal y natural. Por lo tanto, tiene toda la cara de ser un entero. Si es un entero, es una E de pertenece, pero sin tachar. Eso nos indica que menos 7 pertenece a los números enteros, o números Z, como usted desee denominar. Si vamos a la letra D, tenemos 12 enteros, 15 52 avos. ¿Pertenece o no pertenece? Espacio para llenar. A los racionales, esta letra Q representa el conjunto de los números racionales. Los números racionales son un conjunto aún más avanzado que los enteros. Apareció cuando la gente se empezó a dar cuenta que entre medio de los enteros podían haber cifras decimales. Cifras que en realidad dijimos que se iban a poder escribir en forma de fracción. De hecho, hasta
antes, yo solamente podía decir, por ejemplo, tengo un saco de papas, tengo 2 sacos de papas, debo un saco de papas, menos 1, debo 2 sacos de papas, menos 2, pero no podía decir tengo un saco y medio de papas. La opción de decir tengo un saco y medio de papas aparece cuando aparece Q. En el fondo Q es lo mismo que los enteros, pero contando los espacios entre medio de los números, pero con cierta condición. La condición es que todos esos números se puedan escribir en forma de fracción. ¿Cómo es eso? Numerador, denominador. Denominador, que es el número de abajo, jamás 0. Numerador, el número que usted quiera, de tipo entero. Aquí tenemos una fracción, que de hecho es una fracción, si nos acordamos a estas alturas del año, de tipo mixta. ¿Por qué? Tiene una parte entera, que es el 12, y tiene una parte fraccionaria irreductible, que es 15/52. Por lo tanto, tengo 12 enteros, repito, 15/52. Esto debe ser 12, algo. Y si miramos nuevamente Q, o números racionales, son todos aquellos que se pueden escribir en forma de fracción. Por lo tanto, de hecho, esto cumple la definición exacta de Q, porque está escrito en forma de fracción. Chicos, ¿qué otra cosa es importante? Cuando piensen en Q, tienen que recordar que si bien incluye los números que están entre medio de los enteros, incluye a aquellos que pueden escribirse en forma de fracción. Por lo tanto, están los decimales finitos, que son los que se terminan de escribir, los infinitos, que son los que no se terminan de escribir, pero en particular los infinitos periódicos, que son los que siguen un patrón siempre, y los infinitos semiperiódicos, que son aquellos que tienen un patrón que repiten, pero aparte tienen una parte que no repiten. Pero los infinitos no periódicos, ejemplo, pi, el número de Euler, la proporción áurea, son números que no están aquí. ¿Por qué? Porque no se pueden escribir como fracción. Y eso lo hemos recordado en clases. Recordemos que el tema de fracciones es visto en educación básica. Y el tema de los decimales también. Por lo tanto, usted debería ser capaz de reconocer que cuando yo hablo de un decimal infinito no periódico, esta E va tachada. Ya chicos, letra E y F, últimas letras del ítem 1 del control 1, forma A. Letra E, 3/4 o 3/4 o 3 partido en 4. ¿Pertenece o no pertenece a Z? Recién dijimos que Z eran los enteros, positivos, negativos, incluyendo el 0. Por lo tanto, esto que tiene forma de fracción y que no se puede reducir, no se puede seguir simplificando. Entonces, tenemos 3/4 y 3/4 no puede pertenecer a Z, no es un número entero, por lo tanto es una letra E de pertenece tachada. Luego vamos a la letra F, última del ítem 1, en la forma A del control 1. Dice pi pertenece a Q. Recién dijimos que pi era un número decimal infinito no periódico. Como decimal infinito no periódico, no puede escribirse en forma de fracción. Y al no poder escribirse en forma de fracción, automáticamente no es un número racional. Por lo tanto, es la letra E tachada, no pertenece. Les digo, ahora vamos al ítem 2 del control 1, forma A. Nos piden determinar si las aseveraciones o afirmaciones son verdaderas o falsas. Y de hecho nos piden justificar aquellas que sean falsas. Letra A. Me preguntan, ¿verdadero o falso? Espacio. ¿Todo número entero es un número racional? Es decir, todo número entero, positivo, negativo, incluyendo el 0, es un número racional, es decir, se puede escribir en forma de fracción. Y aquí yo tengo que recordar lo siguiente: si yo tomaba un número entero, ese número entero automáticamente es un racional. ¿Por qué? Porque todo número se puede dividir por 1 y sigue siendo el mismo. Por lo tanto, este número ya está escrito en forma de fracción. De modo que, si yo agarro, por ejemplo, menos 8.747.263, eso lo parto en 1 y ya es un racional. ¿Por qué? Porque dividir por 1 no hace nada. 1 es como el denominador mágico de todos. Por lo tanto,
todo número entero se puede escribir como un número racional verdadero. Ya. Letra B, me preguntan, ¿verdadero o falso? 3,4 es un número racional. De hecho, aquí nos faltó la S. ¿Es un número racional? Y el acento. La respuesta debería venir a nuestra mente en base a la definición de los números racionales. Los números racionales son aquellos que se pueden escribir como fracción. Dijimos que eran los naturales, los cardinales, los enteros y lo que estaba entre medio de ellos que se pudiese escribir como fracción. Dijimos que estaban entre esos los decimales finitos, infinitos periódicos e infinitos semiperiódicos. Ya, entonces 3,4 sí es decimal finito. Así que si es decimal finito, se puede escribir como fracción. Y si se puede escribir como fracción, es un número racional. Por lo tanto, verdadero. Ya. Chicos, letra C, me preguntan, ¿verdadero o falso? 0 es un número natural. Nuevamente vamos a la definición. Los números naturales son el primer conjunto numérico de la historia y corresponde a aquellos números que servían para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. El 0 es un invento que aparece después. Antiguamente, antes de que existiera el 0 como número, nosotros decíamos nada. No existía el número 0, es decir, no existía esto. Si yo quería decir tengo 0, digo tengo nada. El 0 aparece después y de hecho forma el conjunto que denominamos los cardinales, que es el conjunto posterior a los números naturales. Por lo tanto, esta aseveración es falsa. Y en las aseveraciones falsas dijimos que había que justificar. Su justificación pudo haber sido: no, pues 0 es un cardinal. Porque haber dicho en el fondo no, porque no es natural, es básicamente lo que dice ahí. Su justificación debería ser no, pues es un número cardinal o es un cardinal que corresponde a un conjunto numérico superior al conjunto de los números naturales. Qué sobrenatural su risa. ¿Ah? Qué sobrenatural su risa. Paseando el medio y el espacio. ¿Lo hago de nuevo o...? Ya chicos, letra D y última letra del ítem 2. Nos dice, ¿un decimal puede ser infinito antiperiódico? Bueno, para esto debemos recordar los tipos de decimales que hay. Hay decimales finitos e infinitos. Así que hasta aquí estamos súper. Hay infinitos. Y dentro de los infinitos están los periódicos, no. Los semiperiódicos, no. Y los no periódicos, no. No existe el infinito antiperiódico. De hecho, el concepto de antiperiódico hace referencia a un concepto que es antiperiodo. Y el antiperiodo no es un tipo de número, es una parte de un tipo de decimal. Por lo tanto, esta aseveración es falsa. En su argumentación o justificación de respecto a por qué es falsa, usted puede haber puesto: no existen los decimales, quedó fea esa, decimales antiperiódicos o también podría haber dicho: no existen solo hay finitos infinitos periódicos infinitos, de hecho voy a poner dos líneas para que se entienda aquí, infinitos semiperiódicos
e infinitos no periódicos. Si somos estrictos, la mejor justificación es esta de aquí abajo, pero me bastaba con que me dijeran esta. Esta justificación es más completa porque me dice no existen y me dice por qué no existen. Porque la clasificación es la siguiente y en esa clasificación no se encuentran los decimales antiperiódicos. Ya chicos, ítem 3, seguimos en el control 1, forma A, ítem 3, me dicen 0,31 y me piden pasarlo a fracción. Para pasarlo a fracción, lo primero que debo hacer es preguntarme ¿con qué tipo de decimal estoy trabajando? ¿Un decimal finito o infinito? Por lo que se ve no tiene ningún periodo ni punto suspensivo, así que este cabro es finito. Cuando yo me encuentro entre un decimal finito, en la parte de arriba escribo el número como si no existiera la coma, es decir, 0,31. O, lo que es lo mismo, simplemente 31. Abajo pongo un 1 y pongo tantos ceros como dígitos tras la coma o dígitos decimales. 1, 2, 1, 2. Es decir, el decimal 0,31 equivaldría a 0,31 o 31 sobre 100. Lo que se puede leer como 31 cienavos, 31 sobre 100 o 31 dividido en 100. Ya chicos, ítem 4. Letra A. Nos piden establecer cuál de las siguientes fracciones o cuál de los siguientes decimales es mayor, menor o si son iguales. Ya, en este caso nos encontramos ante la siguiente dificultad. Tenemos un número coexpresado en forma de racional fraccionario y otro expresado en forma de decimal. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, en este caso voy a mostrarles dos opciones. La opción 1 es transformar este decimal a fracción, que es un decimal finito, y comparar en forma fraccionaria, lo cual es bastante mecánico. Si vamos a traspasar este decimal a fracción, como es finito sería numerador el número como si no tuviese coma, un 1, tantos ceros como espacios después de la coma. Es decir, 12 partido en 100. Para facilitarme todavía más la vida, podría simplificar. Voy a simplificar en base 2. Me da como resultado 6 sobre 50. Puedo simplificar en base 2 de nuevo. Me daría 3 sobre 25. Y ahí quedé. Es decir, esto se me transformó en 3 cuartos comparado con 3 sobre 25. Ahora que los dos están en forma fraccionaria, vamos a ocupar un método que debería ser bastante conocido desde la educación básica, que consiste en multiplicar cruzado. Esto sería 3 por 25 comparado con 3 por 4. 3 por 25 son 75. 75 comparado con 3 por 4, 12. Obviamente 75 es mayor que 12, por lo tanto este símbolo se transfiere, recuerden, boca abierta hacia el número mayor. Por lo tanto 3 cuartos es mayor que 3 25avos, o lo que es lo mismo, 3 cuartos es mayor que 0,12. Eso sería en forma fraccionaria. Ahora, si nos vamos para el otro extremo y lo queremos comparar en forma decimal, vamos a tener que transformar nuestra fracción a decimal, porque es el que no tiene forma decimal. 3 cuartos es lo mismo que 3 dividido en 4. Entonces, ¿4 cabe en el 3? No. 0, pongo un 0. ¿4 cabe en el 30? Sí. ¿Cuántas veces? 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6, 24, 4 por 7, 28. 28 me sobran 2. Luego, ¿4 cabe en el 2? No. Pido un 0. Ya escribí la coma, así que no agrego nada. Digo, 4 en el 20 cabe 5. Exacto, me sobra 0. Terminé. Así que en realidad este 3 cuartos de acá se puede escribir en la forma 0,75.
Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente comparar posicionamientos decimales. En la unidad tengo 0 en ambos lados, así que van bien. Luego voy a la décima, 7, 1. 7 es mayor que 1, así que efectivamente 0,75 es mayor que 0,12, lo cual confirma lo que nos dio antes. Y recordemos que 0,75 no era otro que 3/4. Ahí tienen las dos maneras de compararlos, chicos. O los comparan de manera decimal, comparando cada posición decimal respectivamente, desde la parte entera hasta la parte decimal, o lo comparan en forma fraccionaria multiplicando en forma cruzada, que es un contenido revisado de la educación básica. Tengan mucho ojo cuando trabajen con números negativos. Eso. Ya. Chicos, letra B del ítem 4. Nos pide nuevamente comparar y tenemos nuevamente el mismo problema. Tenemos una fracción y un número que no está escrito en forma de fracción. Vamos a ver la forma de atacarlo uno, ¿ya? Vamos a anotar todo como fracción. Todo número que no está escrito en forma de fracción puede ser escrito como dividido por 1. Así que si ahora yo hago las multiplicaciones correspondientes, me va a quedar menos 1 por 1 y 3 por 0. Entonces me va a quedar menos 1 y 0. ¿Quién es mayor? ¿El menos 1 o el 0? El 0. Cuidado ahí, cuidado. Esto se equivoca mucho. Todo número que está hacia el lado más positivo es mayor. Por lo tanto, el menos 1 de hecho es menor. Es mejor tener 0 pesos que tener 1000 pesos. Así que sería acá. Eso sería en formato fraccionario. Vamos a formato decimal. Nos tiene que dar lo mismo. Ya. Menos 1/3 lo tendría que pasar a decimal. Menos 1/3 sería igual a menos 1 dividido en 3. Digo, 3 en el 1 no cabe. 0, saco un 0. 3 en el 10 sí cabe. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Ahí. 3. Me sobra 1. Pido otro 0. Ya pedí coma, así que 3, 1. Y esto se empieza a repetir. Así que esto en realidad sigue así. Por lo tanto, este es un 0,3 periódico. Es decir, este niño de acá es menos 0,3 periódico. No nos olvidemos del signo, no lo puse ahí. Cuidado. Ahora voy a posicionamiento decimal. 0, 0. Cuidemos, ojo que este es 0,0. 3, 0. 3 es mayor, este debería ser mayor, pero ojo, signo. Solo por el hecho de ser negativo de inmediato es menor. Por lo que ratificamos lo que vimos anteriormente. Tenemos menos 1/3, que era el original, y tenemos 0. Y efectivamente 0 es mayor que menos 1/3. Si hubiéramos tenido cualquier número, por ejemplo, menos 200.347.002, al tiro sabemos que él es mayor porque es positivo. Hay que tener cuidado con eso, con los signos, chicos.